Buenos días a todos y a todas. Bueno, una vez más, nos encontramos aquí en el espacio virtual de nuestras conferencias, que a este paso nos vamos a olvidar de cuando lo hacíamos en el espacio físico de verdad y presencial en nuestra escuela, en la sala de actos. Entonces habríamos acompañado a nuestro invitado probablemente desde la estación o desde la entrada. Podríamos haber hecho estimaciones de cuánto público iba a haber, según viéramos a los alumnos, a los profesores, por los pasillos. En fin, otro mundo. Está claro que la tecnología nos está cambiando la vida a todos, no solo por la pandemia. La pandemia yo creo que está acelerando estos procesos, pero en fin, ahora ya no tenemos precalentamiento ni estas cosas que se suelen hacer, se hacían en las conferencias donde ibas ahí. Es una diferencia importante, yo creo. Bueno, lo que sí que hacemos es grabar, como veis, todas las sesiones en la universidad. Ya es una cosa obligada en los trabajos de fin de máster, en las tesis, las clases, todos los actos. Por eso avisamos de ello para que no haya problemas, pero vamos, lo hacemos en la universidad. Se trata, pues por supuesto, de que luego pues, estos actos estén a disposición de las personas que no se han podido conectar. Yo creo que es algo muy útil. Por ejemplo, en las últimas sesiones hubo muchas personas. La última, por cierto, recuerdo con Salvador Rueda, por ejemplo, pues ha habido personas que han pedido la grabación, el enlace, etcétera, ¿no? En fin, en primer lugar quería pues agradecer vuestra asistencia, la asistencia de todos, asistencia virtual, el hecho de que os hayáis conectado. Especialmente a nuestro invitado de hoy, que es Pablo Martínez. Un placer recibirte hoy aquí, en nuestra escuela virtual, por varios motivos. En primer lugar, porque desde hace tiempo sabemos de la trayectoria y de la aproximación innovadora del estudio de urbanismo que dirige en Barcelona, junto con Marc Santamaría, y también porque es una obra, su obra que ha sido reconocida en varias ocasiones, como con por ejemplo, el Premio Cataluña de Urbanismo Manuel Sola Morales, 2020, el Premio de Urbanismo Español, 2019, el galardón Santiago's Prize de la Comisión Europea. En fin, para los que no los conozcan, yo creo que por el nombre de su estudio ya nos podemos imaginar que no estamos ante un equipo, digamos, convencional, 300.000 kilómetros por segundo. Además del nombre, el estudio de urbanismo con sede en Barcelona creo que define sus objetivos, lo podéis ver también en su página web, de forma original e innovadora. Dicen, explora los potenciales de los datos masivos, los Big Data, y los nuevos paradigmas de computación para extraer información relevante con el objetivo de mejorar el diagnóstico territorial, el planeamiento urbano y la toma de decisiones. Yo creo que unos objetivos muy claramente definidos. Hay que decir también que en los últimos años han colaborado con distintas administraciones públicas, especialmente en Cataluña, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, elaborando estudios y mapping avanzado. Y yo destacaría los realizados para el plan director del área metropolitana de Barcelona. Tuvimos ocasión de verlos y comentarlos con el equipo que dirige el plan hace unos años en Barcelona, hace un tiempo. También han recibido invitaciones para exponer sus trabajos en instituciones culturales de referencia, como destacan pues, el Festival Arts Electrónica, Chicago Arts Institute, también en materiales inéditos para certámenes pues, tan importantes como la Bienal de Venecia, esta próxima de este año. Estuvieron ya la anterior, hace 4 en 2016 y ahora en 2021, y han publicado trabajos en publicaciones de referencia en el ámbito del análisis espacial, Big Data,
el urbanismo como Amasu, arquitectura de urbanismo, más, en fin, Wire, City Lab o trabajos en la editorial Springer. Y también han estado vinculados y siguen vinculados de forma estable en los últimos años con diferentes instituciones académicas españolas y europeas, que destacan las universidades de Lausanne, Brunswick, París, Roma, Viena, Cardiff, Barcelona, Escuela de Barcelona y Madrid también, ¿no? Bueno, por tanto, está muy claro el interés traer aquí a Pablo como codirector, junto con Santa María, del equipo 300.000, porque nos interesa, nos parece que en todas las escuelas, también en la nuestra, esto que llamamos mapping avanzado, se impone por todas partes y no solo en el campo del urbanismo. Y pensamos que es importante también pues, animar a nuestros estudiantes a que conozcan mejor a los arquitectos y a los equipos que apuestan por la innovación en campos abiertos, siempre, aunque sea desde nuestra disciplina, pero con esa visión abierta como vamos a ver ahora. El título de su charla y la imagen que eligen para el cartel ya puede dar una pista, veremos el cartel luego, es el título Las formas del ensanche de Barcelona. Hay que decir que este tipo de representaciones en sentido amplio, sobre las formas urbanas, ya suponen un cambio de paradigma y los que nos dedicamos al urbanismo y a la enseñanza del urbanismo desde hace años, pues lo vemos desde una aproximación arquitectónica y morfológica. Desde hace mucho tiempo, cuando hemos explicado y explicamos las lógicas y las formas del ensanche de Barcelona, que es un caso paradigmático en el urbanismo no solo de Barcelona, sino internacional. Y antes, primero en la Escuela de Barcelona, después aquí, ¿no? Siempre hemos priorizado pues, el estudio de la vivienda, el estudio de las tramas de las calles, al que dan lugar los chaflanes del ensanche, en fin, estas cosas, digamos, desde el punto de vista muy morfológico. Y claro, no ha sido fácil muchas veces explicar que ahí pasan muchas cosas más. Hay usos que no son fáciles de representar, hay una movilidad vinculada a esa trama también del ensanche, hay datos ambientales que no suelen estar a nuestro alcance. Y yo creo que también ahora, como hemos podido comprobar en alguna colaboración reciente con el equipo, en un concurso, tenemos pistas más seguras de lo que pasa y de cómo son esas formas, en sentido amplio, esas formas urbanas. Claro, todo esto parece que es un conocimiento interesante, pero que no solo como conocimiento, como análisis, no, porque sirve también de forma indirecta, muchas veces no directamente y de forma mecánica, para proyectar, para planificar, como saben bien pues los que se dedican a estos temas, ¿sí? Y en particular en Barcelona, el nuevo modelo de espacio público en Barcelona para el ensanche, etcétera. Bueno, por tanto, se trata, nos parece, de una visión pues, que tiene que interesar a todos porque es una aproximación que en todo el mundo se está utilizando cada vez más, todo el mundo, digamos, en las universidades, pero también en las instituciones, en las empresas y también porque eso nos tiene que hacer reflexionar, eso podemos comentar al final si hay tiempo para el debate, sobre las ventajas y también sobre los riesgos, ciertos riesgos de apostar por la tecnología, el tema de los Big Data y todos estos temas. En fin, gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento. A mí también me hubiera gustado ir a Delicias, llegar por Delicias y poder ir acompañado, ¿no?, a la universidad. Hubiera sido un gusto, no puede ser así que, pues nada, ya será otra vez. También me hace ilusión porque hace, yo creo, 1 año y pico, Sergio nos contactó para invitarnos a dar una charla en unas clases. Al final no pudo ser porque además creo que se lió la de la pandemia. Y lo dejamos y ahora, digamos, lo retomamos en un nuevo formato al que proponía Sergio aquella vez y además ahora Sergio ya forma parte del equipo, cosa que antes no era así. O sea, cosas que nos han pasado entre tanto.
Bueno, gracias también porque veo que para la hora que es somos unas cuantas personas aquí que estáis escuchando y agradezco porque yo creo que empecé esto de la pandemia como muy contento que me escuchaba todas las conferencias que había online y a día de hoy ya casi no me escucho ninguna. Estoy harto de de los YouTubes, de los podcasts y todo y no puedo más, así que creo que tengo un poco de presión. Bueno, la charla sí. Al final, Javier, decidí hablar sobre el ensanche a raíz de una broma que tú hiciste. Es que tú dijiste, jo, es que cuando estábamos allá en la ETSAP de Barcelona, estábamos todo el día, ¿no?, hablando del ensanche. Pobres alumnos que todo el día les hablamos del ensanche. Entonces, cuando recibí la invitación, dije, va, te devuelvo la broma y ahora yo doy una clase del ensanche a mi manera, ¿vale? A la manera 300.000, así devolviendo la pelota, ¿no? Así que sí, es una clase de ensanche, pero que nos ha de servir como excusa para explicar un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? O sea, no, las clases buenas del ensanche no las vamos a dar nosotros, estas ya están en otros lugares. Nosotros vamos a utilizar el ensanche como lugar o lugar de prácticas, ¿no?, donde nosotros hemos hecho algún estudio y a partir de ahí poder ejemplificar qué es lo que hacemos. Así que, a ver, voy a compartir pantalla. A ver. Un segundo. Ay, no. Lo estoy haciendo mal. Así, yo creo que ahora ya se está compartiendo mi... Sí. Gracias, muy bien. Bueno, pues mira, me salto ya a la primera diapositiva y voy a un tema que os quería enseñar, solamente para añadir un poco de contexto. Primero, de lo que os voy a hablar es, como os he dicho, del ensanche, pero para utilizarlo de excusa para hablar de lo que hacemos en 300.000. Ya lo has dicho, ¿no? Has citado esa parte de la web, que hacemos diagnóstico con datos y todo esto. Sí. Esta es la parte que evidentemente nos mueve ahora, pero la parte que nos ha movido siempre es intentar describir bien la ciudad para poder trabajar sobre ella, ¿no? O sea, el auténtico motivo de nuestro trabajo no es si hay dato o no hay dato, por decirlo así, es si hay metodologías o no que nos permitan hacer descripciones más agudas, distintas, más complejas del entorno urbano, ¿no? Entonces, yo solamente, como ayuda a navegantes, quería empezar con este documento, que es la Carta Histórica de Barcelona, un trabajo que hicimos para el Museo de Historia de la Ciudad y que estamos actualizando anualmente. Creo que dentro de 2 semanas vamos a añadir una nueva cartografía actualizada, ¿no?, donde podéis ver un poco cuál es el origen fundacional de la ciudad a través de distintas cartografías. Y solamente era para enseñaros este origen fundacional de Barquino, ¿no?, como ciudad que sale alternativa a Baétulo, que es Badalona, ¿no?, y cómo a lo largo del tiempo este Barquino, se me ha movido la fecha, este Barquino va cogiendo relevancia, ¿no?, por motivos comerciales, y Baétulo se va quedando en segundo lado, ¿no?, y de repente empezamos a ser una ciudad importante, una ciudad pues que mira, que crece más a la derecha, por seguramente la relación comercial con Baétulo, ya que a la izquierda las relaciones comerciales eran casi nulas, ¿no? Y se empieza a expandir, y sí, bueno, pues vamos hacia estas varias expansiones y murallas hasta llegar a la fase, que es la que nos interesa, ¿no?, cuando de repente ya tenemos una necesidad clara y definida de una expansión de la ciudad, ¿no?, de este derribo de murallas, ¿no? Todo había sido colmatado, todo el terreno que teníamos dentro de las murallas, teníamos todas estas poblaciones separadas por lo que había sido la zona polémica, ¿no? Todas estas zonas que iban a ser alcance, digamos, de las bombas. O sea, cuando se intentaba defender la ciudad, ¿no?, se definía un margen a través del cual nadie podía acercarse más y se decidió, oye, pues vamos ya a crecer todo este terreno que tenemos alrededor. Ya era una zona con unos momentos mucho más apaciguados. Y entonces ya es cuando entra el plan del ensanche en funcionamiento, ¿no? Un plan que rápidamente empieza a crecer, es decir, si estamos aquí en el 59, en el 90 ya rápidamente teníamos estas situaciones, ¿no? En el 36 situaciones como esta. Esto se ha hecho a través de la digitalización de cartografía histórica y o sea, dirigido por Manuel Guardia, García Espuche y el mismo Museo de Historia.
Y bueno, a la situación actual, ¿no? En la que estamos ahora, una Barcelona que está colmatada, ¿no? Está colmatada por todos los lados, a izquierda y derecha, por los tejidos urbanos que tenemos, ¿no? Por las poblaciones distintas, ¿no? Que evidentemente pues, ya hemos rellenado todo el terreno posible. Unos vacíos que son estratégicos y ya no se van a llenar, ¿no? Una montaña de Montjuïc que ahora mismo ya tiene un plan específico para evitar su urbanización, ¿no? Un parque de la Ciudadela, ¿no? De aquí, para los que no estéis ubicados, que evidentemente se conserva casi como vacío necesario, ¿no? El vacío que se está construyendo ahora en Las Glorias, ¿no? Que acabará de colmatar, digamos, el plan de Cerdà, y los lindes con la montaña, que ya son pocas parcelas libres nos quedan por ahí, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, y ahora introduzco ya el PowerPoint. Este sería el plan, ¿no? El topográfico que hizo Cerdà. Un topográfico que siempre nos interesa mucho porque siempre pensamos, hombre, en esta capacidad de representar el territorio se encerraba la capacidad de hacer un buen proyecto. Eso es lo que siempre nos ha motivado, pensar que saber ver el territorio luego al menos nos ayudará a hacer buenos proyectos. No quiere decir que lógicamente lo podamos hacer, pero está claro que nos tiene que ayudar. Y esta ciudad colmatada, pero que si la podríamos describir morfológicamente de esta manera, ¿no? O al menos podríamos definir sus grandes rasgos, detrás de ella tenemos una gran complejidad que se nos escapa. Esto es una representación que trata de poner los distintos usos del catastro sobre cada edificio, ¿no? Es una representación imposible, ¿no? Donde se intenta aumentar la proporción de residencia, la proporción de oficina, la proporción de industrial, la proporción de aparcamiento, la de almacenamiento. Se intenta poner todo a ver si es posible hacer una imagen única de esta distribución de suelos, o sea, que nos da una imagen que puede ser atractiva, pero es difícilmente explicativa, pero que sí que refleja bien la complejidad actual, ¿no? Frente, ¿no? A esta imagen que a veces puede ser ligeramente más plana, ¿no? Este bullicio, ¿no? que tenemos aquí de usos, suelos, parcelas y tamaños se nos queda muy, muy claro. A otras imágenes de la Barcelona actual, ya con otras técnicas de representación, como esta, que son las relaciones de desplazamientos que hay en la región metropolitana hecha a través de Twitter. Es una representación hecha en el 2014 para lo del plan director urbanístico, para estos primeros trabajos que se hicieron, donde intentamos, en aquel momento la privacidad en Twitter era muy baja y podíamos realmente sacar mucha información, mucha más de la que tenemos ahora, y dibujar los recorridos de los usuarios a lo largo de la metrópolis. Bien, esto nos lleva a esta posición que Javier, que ya la has introducido tú, ¿no? Tú hablabas de forma y nosotros nos gusta introducir la capacidad de hablar del comportamiento, ¿no? Entonces, entendemos en la forma una capa a través de la cual nosotros poder describir la ciudad y conocerla y acercarnos, pero luego el comportamiento como otra capa que en la medida en que somos capaces de representarla vamos a poder actuar y vamos a poder describir problemas, conflictos y retos, ¿no? Nos gusta mucho presentarlo de la misma manera que Richard Sennett lo llega a presentar, ¿no? Cuando habla de la piedra y la carne, ¿no? O en el libro reciente, ¿no? En La Ville y la Cité, ¿no? La Ville, ¿no? Como la ciudad física, y la Cité, esa que está hecha de actividades, de pactos, ¿no? De cosas efímeras, ¿no? De los encuentros, de las personas que la habitan, ¿no? Y un poco esta idea del comportamiento es la oportunidad que se nos brinda de representar cuando estamos trabajando con datos. También lo podíamos hacer, nuestro trabajo no es nuevo, nuestro trabajo fácilmente lo podemos entroncar con Jandel, lo podemos entroncar con otros urbanistas que evidentemente hacen de la observación de aquello que pasa en la ciudad la materia ¿no? La base de su trabajo. Pero nosotros vemos que hay oportunidades, más allá la propia técnica que nos brinda el dato para poder trabajar sobre estos temas, sino un contexto que hoy es más propicio, un contexto sobre el que debemos actuar, que es el de la rehabilitación y la regeneración urbana. Es decir, entendemos que durante tiempo las estrategias de crecimiento y expansión de la ciudad han sido bien atacados con metodologías que partían del análisis de la forma, y entendemos que todas las herramientas que nos vienen de un aprendizaje de la morfología nos ayudan, nos dan como mucha musculatura de trabajo y pensamiento para el crecimiento, la construcción, la expansión, mientras que hoy meter nuestras manos en una ciudad consolidada, en una ciudad donde hay que
romper los equilibrios equilibradamente, donde hay que rebalancear muchas de las acciones que tenemos que hacer, donde la precisión del conocimiento sobre el tejido, sobre qué pasa en un edificio y no en el de al lado, es más crucial que nunca para esta rehabilitación y esta regeneración que entendemos que son los retos hacia los que nosotros nos queremos redirigir, ¿no? Y entendemos que es por donde debe pasar el futuro, ¿no? Así que, de alguna manera, en esta tabla, que es muy simplificativa, nosotros podríamos decir que en vez de vivienda en sí nos gusta hablar de vivienda, pero también hablar de ciudadanos y de los habitantes, ¿no? De estas viviendas, que en vez de las infraestructuras, como esta dotación, nos interesa saber qué pasa dentro de ellas, ¿no? Cuáles son los movimientos, los desplazamientos, cómo se utiliza, ¿no? Que más que los usos del suelo, nos interesa la actividad concreta, que resulta siempre ser mucho más precisa, mucho más excepcional, ¿no? Mucho más reveladora a veces que no la caracterización que podemos llegar a ofrecer con el planeamiento cuando hablamos de usos del suelo, ¿no? O esta idea de patrimonio, que siempre es una capa importante en todo el planeamiento, que también nos gusta leerla cómo se convierte en afectos, ¿no? Los afectos, los deseos, los cariños, las preferencias, ¿no? Los lugares de interés, ¿no? Que podríamos hablar en la ciudad, y cómo muchas veces en los entornos, y aquí hemos utilizado environment de la manera más abierta, no refiriéndonos al natural environment, sino al entorno, ¿no? No entender el entorno como algo estático, ¿no? Sino como un proceso, ¿no? Que es dinámico, ¿no? Que es infinito casi de dibujar, ¿no? Porque nos haga dibujar que ya vuelves a tener otra necesidad de hacer otro dibujo. Y eso, en conclusión, aquí he puesto esto de dejar algunas herramientas, y esto simplemente lo hablaremos un poquito al final, cómo abandonar algunas herramientas como el zoning, ¿no? Para ir a hablar de otros aspectos. Aquí he puesto puntos, no me parece la palabra más acertada, tenemos que inventarla, digo yo, pero pasar del zoning a hablar de otras herramientas de planeamiento urbano. Y el caso es que Barcelona hoy, como ciudad consolidada, como ciudad que ya está construida, que ya no deberíamos plantearnos densificarla más, por ejemplo, los retos de nuestro trabajo no son ni los de encontrar lugar para la actividad económica ni encontrar lugar para la vivienda. Estos retos se deben responder a la escala metropolitana, ¿no? A la escala urbana, municipal, ¿no? Los retos de la ciudad hoy son un montón de conflictos que se están generando por la transformación de la actividad económica, producidos por muchos motivos. Por un lado, la transformación de la actividad económica que nos viene del turismo, conflictos que tenemos, que llevamos como un año de tregua en Barcelona, pero no ha desaparecido. Ahora hemos pasado a tener una ciudad llena de turistas con la convivencia difícil que esto significaba a tener una ciudad con hoteles vacíos, tapiados, ¿no? En las grandes avenidas, grandes edificios que están tapiados. Una presencia del teletrabajo que es creciente, que este año nos la ha acentuado de manera terrible y que de repente pone en crisis los distritos de innovación, todas unas políticas que durante muchos años en Barcelona hablaban de distritos de innovación, ¿no? El ITOS arroba, ¿no? La capacidad de concentrar personas, conocimiento, instituciones en un mismo lugar para generar conocimiento e innovación. Pues en una organización del conocimiento en redes, ¿no? Y no basada en lugares, pues quizás esos modelos van a entrar en crisis, ¿no? Un mercado de la vivienda o de la propiedad del suelo que, a pesar de la que está pasando, no está bajando, y esto nos está indicando situaciones muy, muy tensionadas y que no están dando respiro a la ciudad de Barcelona, como con la que ha caído los precios en Barcelona siguen siendo casi los mismos que teníamos de partida en la crisis. Una ciudad con edificios vacíos, sin visitantes, con una actividad económica tan bajada. ¿Qué nos está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Cómo se rige? ¿Y qué papel juega aquí el planeamiento? Y, cómo no, paradojas que se nos dan en esta ciudad, como, por ejemplo, las prohibiciones de jugar en el espacio público contra los usos económicos del espacio público, que son muy evidentes, ¿no? Esta foto de la derecha es una foto que tomada a la salida de una escuela de Barcelona, que tiene este cartel justo delante de la puerta de la escuela. Ahora, el año pasado quitaron los carteles, pero han aparecido otros carteles que dicen: por razones de COVID no se puede jugar a partir de las 7 de la tarde. Digo, yo no sé cuál es la razón del COVID y jugar a partir de las 7 de la tarde en un parque. Es decir, una ciudad que prohíbe ciertos usos lúdicos o de ocio del espacio público, mientras que permite otros de manera muy abierta. O, por ejemplo, otra de estas imágenes que nos ha dado este año pasado,
los conflictos que estamos teniendo entre estas economías digitales que nos están generando las dark kitchens, estas cocinas que abastecen a los riders que distribuyen comida por la ciudad, del que los vecinos solamente se quejan porque les están poniendo salidas de humos, mientras que estas personas en medio conflicto de guerrilla que hemos tenido este año, calles cortadas, policía llenando la calle, gente haciendo barricadas y quemando containers, y esta gente moviéndose por la ciudad distribuyendo mercancías sin que nadie esté reclamando ninguno de sus derechos, ¿no? Así que retomando el hilo, y vais a ver que esto que os voy a enseñar, voy a intentar ser rápido, más o menos, para no, más que nada no ser muy pesado, porque las conferencias online pueden ser algo pesadas. Voy a enseñar fragmentos de distintos trabajos, es un popurrí, ¿vale? De distintos trabajos en los que aparece el ensanche. El ensanche yo creo que seguramente es uno de los distritos, hablaré del ensanche distrito, no del ensanche en su dimensión del planeamiento, ¿no? Porque el ensanche se extiende a San Martí, se extiende hacia otros barrios, ¿no? A otros distritos. Hablaré del ensanche como distrito, que es algo más reducido que el que fue planeado, que el ámbito planeado. Y me centraré en él por dos motivos. Uno, porque nos va muy bien. Es un tablero de prácticas genial. Dibujar la ciudad con esa retícula de fondo y entender qué pasa detrás. Y es el lugar donde seguramente se dan la gran mayoría de los conflictos de la ciudad. Yo creo que gran parte los tiene Ciutat Vella. Los conflictos que se dan en Ciutat Vella se dan siempre de una manera muy escandalosa y los conflictos en el Eixample se dan de una manera más silenciosa. Así que os voy a enseñar ejemplos de representación, cosas que nos gusta dibujar de la ciudad, cosas que nosotros vemos detrás de los edificios, ¿vale? Vais a ver mucha cartografía técnica, ¿vale? Y vais a ver qué es lo que es nuestro trabajo, que es que normalmente en la oficina el 80% del trabajo es diagnóstico. El 80% y todo lo que ocupa nuestro tiempo es diagnosticar y diagnosticar. Y un 20, un 15 o un 10% es de repente hacer algo, ¿vale? Ya nos gusta mucho esta proporción, es decir, nos gusta pasar mucho rato observando, pintando, ordenando, para luego detectar la oportunidad y determinar si esa oportunidad a veces no nos la encargan a nosotros, a veces se la tenemos que transmitir al ayuntamiento de turno para que empiecen a articular procesos que respondan a esas oportunidades detectadas y básicamente nosotros hacemos mucho diagnóstico. Aquí, retomando esa idea de forma y comportamiento, quería hablaros de cómo pasamos de hablar de viviendas a hablar de habitantes. Esta es una serie de mapas que eran 12, 13 mapas que hicimos a raíz del confinamiento, hace algo un poquito más de un año, donde intentamos dibujar la ciudad de Barcelona con una profunda resolución, ¿no? Dibujarla casa por casa, dibujar todas sus viviendas y no dibujar solamente las manzanas, ¿no? Sino ser pues, capaces de dibujar la vivienda para caracterizar cada una de las superficies de las viviendas, ¿no? Aquí en oscuro serían las viviendas por ejemplo, aquí las viviendas de menor tamaño seguramente son las de la Barceloneta, algunas de las que están por aquí también son viviendas de aquí debajo de la pantalla donde tengo el ratón, detrás de Montjuïc, tenemos algunas de las viviendas más pequeñas que tiene Barcelona, un poco para entender cómo eran las distintas realidades. Ser capaces de describir cuál es la calidad del parque de la vivienda, algo que es crucial para entender la ciudad. En este amarillo y blanco estáis viendo todo aquello que está de buena calidad y ya cuando nos vamos otra vez a los azules oscuros estaríamos hablando de dónde tenemos las viviendas de peor calidad, ¿no? Informaciones que provienen del catastro, son datos que son viejos, no son nuevos, es decir, no es un dato que digas, jo, esto es Big Data del moderno, no, el dato del catastro lo tenemos hace un montón de tiempo abierto, disponible, solamente hay que buscar maneras de utilizarlo, leerlo e interpretarlo, ¿no? Y luego aquí otra información como la edad de la vivienda, ¿no? La edad de la vivienda que junto con esta calidad nos va a dar una combinación muy interesante de hacia dónde van los tiros y dónde están las precariedades, ¿no? En nuestras viviendas. O otras informaciones que provienen de los censos que son una fuente de datos fantástica, en este caso es dato del censo del 2011, donde se pintan las viviendas sin calefacción. Es un dato que venía agregado a sección censal, pero que lo podemos llegar a desagregar gracias al catastro a parcela y poder indicar dónde tenemos más probabilidad de tener locales y viviendas sin calefacción, ¿no? Y un poco darnos cuenta dónde estaban aquellas viviendas pequeñas. En oscuro aquí sería sin calefacción, ¿no? Por lo tanto,
donde tenemos las viviendas pequeñas, donde hay viviendas sin calefacción, ¿no? Y donde están las viviendas más antiguas, ¿no? Bien, esto ya es otro encargo, esto es un encargo muy reciente. A cierto punto los iré combinando todos, ¿vale? O sea, ya veréis que os iré cruzando la diapositiva de uno con la diapositiva del otro. Y este es un encargo que se hizo para detectar posibles impactos en la ciudad a partir de la aplicación o a partir de la construcción del supereje este que tenemos aquí en Consell de Cent, ¿no? Por eso vais a ver todo el rato esta máscara o esta marca que define cuál es el ámbito sobre el cual el análisis hacía foco, pero para lo que a nosotros nos interesa es mirar todo el ámbito del distrito, ¿no? Como área administrativa, porque aquí vamos a ver cosas, ¿no? Para empezar, un distrito, no hace falta decir que bajo la apariencia esta regular de la malla, lo que tenemos, por ejemplo, es una variedad parcelaria muy alta, ¿vale? Mirar por aquí, estaríamos hablando de parcelas que son mínimas, parcelas que evidentemente tienen su origen en la parcelación agrícola y, por lo tanto, esa parcelación agrícola no se reorganiza con el proyecto del ensanche y seguimos conservando los anchos originales. Y, como no, cuanto más lejos estaba la parcela del centro, peor era la parcela, más pequeña, más estrecha, ¿no? Y, por lo tanto, a la que nos vamos alejando, tanto a izquierda como a derecha, de las zonas de centralidad de proximidad de lo que era la antigua ciudad, la parcela se nos va desmenuzando y vamos teniendo parcelas más finas, ¿no? Este es un mapa que nos enseña la densidad, ¿no? La densidad de cada uno de los edificios. Cada uno de estos puntos es una dirección postal. Aquí hemos optado, en vez de dibujar la parcela, dibujar el punto, digamos, de acceso al edificio. Resumir todo el edificio a través de la puerta por la que se accede. Es un criterio de representación que viene condicionado para luego poder extraer, digamos, unos valores y unas estadísticas posteriores, ¿no? Pero que en este caso nos va a dar todo este moteado, ¿no? De que son las direcciones postales, ¿no? Pues aquí estáis viendo, ¿no? Cuando hablamos de densidad construida elevada, ¿a dónde nos vamos? Nos volvemos a ir por estas franjas de los bordes, sabiendo que la densidad construida elevada no es bien en el centro. Vemos que en el centro de la ciudad no es donde tenemos las densidades más altas. Aquí donde tengo el ratón sería el barrio del Forpien, el barrio de Sagrada Familia, San Antoni, el extremo izquierdo de San Antoni tiene densidades elevadas, ¿no? De aquí estaríamos calculando la vivienda, la cantidad de vivienda, pero no la calculamos parcela por parcela en este dibujo. Lo digo para un poco iros introduciendo en las maneras en cómo nos gusta obtener los ratios, los cálculos que hacemos de la ciudad. Aquí calculamos la cantidad de vivienda que desde cada uno de estos portales, de estas direcciones postales, tenemos a un radio de 200 metros. ¿Vale? En un radio de 200 metros significa que en un diámetro total de 400 metros, ¿cuál es la vivienda que tenemos ahí dentro? Estamos viendo los valores más bajos en el centro de la ciudad, algo característico del ensanche. El ensanche tiene una muy baja densidad de vivienda en el centro y una menor densidad habitada. Y ya nos vamos hacia los bordes y los bordes vuelven a crecer y volvemos a encontrar cantidad de vivienda en el Forpien, en unas manchas que veis que son irregulares. Es algo que a nosotros nos interesa mucho, ver cómo esta mancha de densidad de vivienda cruza la Gran Vía para extenderse para allá, ¿no? Para luego llegar a otra zona aún de mayor densidad, ¿no? Y que toma el eje de Sagrada Familia. Y bueno, y aquí estaríais viendo, nos interesan mucho estas imágenes que nos muestran que los bordes de la parcela, los bordes del trazado, siguen sin definir los bordes de las densidades, ¿no? De los entornos, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Porque el entorno entendido como este radio de 200 metros va variando de una forma bastante informe a lo largo del tejido, ¿no? Esta ya sería la población parcela a parcela, en este caso, donde estáis viendo en el centro del Paseo de Gracia, estáis viendo valores que son relativamente, bueno, sí, relativamente, son bajos, también cuando se enfilan por la diagonal valores bajos y ya los valores de cantidad de habitantes, pues los valores altos San Antoni, Sagrada Familia, Forpien, estaríamos en todos estos ámbitos, ¿no? Y luego valores que nos resultan muy interesantes, que son la proporción, ya no es el valor absoluto, sino la proporción de población envejecida, ¿no? Donde también vemos que hay una correlación muy fuerte
donde hay más población, también existe una mayor proporción de población envejecida. Eso significa que ciertas áreas de densidades intermedias bajas, al final, además, van a tener una cierta tendencia a poblaciones algo más jóvenes, mientras que las zonas de mayor densidad, además, tendrán una proporción de poblaciones mayores, ¿no? Se nos juntan factores, ¿no? La densidad ligada al envejecimiento, ¿no? Y luego otros factores que se nos dan en Barcelona y que son muy importantes, ¿no? Esta es la proporción de la proporción de la población española que hay en el Ensanche. Fijaros qué ratios nos estamos moviendo, miradlo a la derecha. Es decir, lo normal, si miráramos una mediana o algo así, es que la proporción de población española está en el 32%. Barcelona se ha convertido en una ciudad que es receptora de otras poblaciones. En Barcelona la población es migrante, población que se va y población que viene. Teniendo este valor del 32, teniendo este valor del último corte que hemos hecho, como corte significativo, que es del 42%, ¿vale? Es decir, tenemos un tejido donde la mayoría de la población proviene de otros lugares, ¿vale? Es un tejido de recepción de población. Antiguamente eso había sido Ciutat Vella. Ciutat Vella era el barrio que en origen recepcionaba a la población. Ahora es también el Ensanche. Es Ciutat Vella, ¿no? Ciutat Vella, para los que no estáis ubicados, sería el distrito que nos toca justo abajo, cogiendo la Barceloneta. Y el Ensanche ahora es el otro distrito, donde aquí tendríamos la proporción de población europea, ¿vale? Unas proporciones que varían sutilmente, ¿no? Pero que sí que vemos que se sitúan más en este centro, ¿vale? Y que en las zonas aquellas densas, envejecidas, también tenemos menor población, algo menos de población europea, ¿no? Y también aquí algo que es interesante, que es donde los ratios incrementan más a lo largo del tiempo, en un periodo, en este caso, de 5 años, tomados desde el 2019, o sea, comparando 2014 con 2019, donde han habido mayores incrementos de población europea. Pues en aquellos lugares donde había menos población europea, donde había la población envejecida y mayor densidad de población, es donde ahora está aumentando el mayor incremento de población europea. Por lo tanto, un distrito en el que sus poblaciones están en movimiento, ¿vale? Y esto a nosotros nos resulta muy característico. Yo soy vecino de Ensanche, ¿no? Y tienes la sensación que somos el barrio, el distrito que más se transforma en la ciudad, pasando de ser un barrio, ¿no? Como básicamente se diría de toda la vida, a ser el barrio, ¿no? Donde entra y sale la gente, ¿no? Y tenemos todas las transformaciones, ¿no? Y esto sería la tendencia, ¿vale? De la población, del incremento de población española, ¿no? Bien, estas son las rentas del distrito. En este caso están dibujadas a punto, pero veréis que detrás del punto lo que hay es la forma de las secciones censales. Esto es dato del Instituto Nacional de Estadística. Estamos en un contexto de datos en el que tenemos una suerte increíble porque el Instituto Nacional de Estadística está sacando unas estadísticas experimentales que son una maravilla. Tendrán sus más, sus menos, estarán en fase de beta o no, pero nos dan unos valores que son muy interesantes. Hemos podido correlacionar un poco las estadísticas del INE con las aproximaciones que teníamos anteriormente de renta a la ciudad de Barcelona y son casi exactas, por lo tanto son muy buenas y las tenemos para todas las secciones censales, que no municipios, no distritos, sino sección censal de toda España, ¿no? Y nos evidencian cosas muy, muy claras, ¿no? Donde tenemos las rentas más bajas dentro de Ensanche, dentro de por decirlo así, dentro de un marco de un gálibo, ¿no? En el que no son nunca excesivamente bajas las rentas del Ensanche, pero sí que nos indican que la posibilidad de una renta baja es un riesgo a la gentrificación. Es decir, la gentrificación se puede explicar de muchas maneras, pero la base siempre va a ser la de que una renta alta desplace a una baja, ¿no? Y por lo tanto, la existencia de lugares con rentas bajas va a ser el foco de una renta, ¿no? El foco de una posible gentrificación. No va a haber gentrificación en Paseo de Gracia, eso siempre ha sido para rentas altas. No la va a haber en zonas, podríamos decir, en la parte inferior de algunos lugares como Ronda de San Pedro, porque eso ya fue gentrificado hace tiempo, ¿no? La vamos a tener en San Antonio, la vamos a tener en Sagrada Familia, las próximas gentrificaciones en la ciudad, los próximos desplazamientos, es donde está creciendo la población europea.
es donde las poblaciones con rentas mayores se está encontrando nuevo atractivo en estos últimos 5 años. Y, como no, cuidado, los nuevos superejes están añadiendo valor a unos lugares específicos de la ciudad, como son estos, donde tenemos rentas bajas, ¿no? Bien, y esto sería la proporción de personas que viven en régimen de alquiler. Régimen de alquiler significa que tu situación residencial va a ser revisada ahora cada 5 años. Hace muy poco era cada 3 años. Significa que todas estas personas, cada 5 años, todos los que viven aquí, que son muchas personas porque eran las zonas de mayor densidad, además lo están haciendo en régimen de alquiler y, por lo tanto, va a ser muy fácil o va a ser muy vulnerable a que un pequeño aleteo del mercado, por decirlo así, les genere un desplazamiento solamente por un ligero incremento de rentas, porque, como habéis visto, tanto a izquierda abajo como a derecha arriba, las rentas son relativamente bajas. También aquí en el Fortien son relativamente bajas, ¿no? Bien, estos son los precios del alquiler. Se corresponde perfectamente, además, con la idea de cuanto más alquiler hay, más alto es el precio del alquiler. Es decir, la cantidad de oferta no reduce el precio. Y luego, para dejar hablar ya un poco de tejidos residenciales, vamos a hablar de los tejidos del trabajo, ¿no? Cuando se habla, no queremos hablar de viviendas, queremos hablar de habitantes. Hay otros habitantes en los barrios que son los trabajadores, ¿no? Es decir, una población que habita no es el que está censado, sino que es el trabajador. En esta imagen veis aquí en amarillo, esto para los que conocemos mucho Barcelona nos es como muy intuitivo, entiendo que para vosotros es un poco críptico, pero aquí en este primer eje amarillo es Paseo de Gracia, cuando tira a la izquierda así en una ligera diagonal es la diagonal de Barcelona, ¿vale? En amarillo estamos representando la cantidad de trabajadores en esta rejilla de 400 por 400 metros. Y en magenta estamos describiendo la cantidad de habitantes censados, ¿no? Podríamos hablar de los censados como los que duermen, ¿no? O sea, el censo no te dice dónde tú vives. El censo, cuando a la cierta, te dice dónde seguro que duermes. Ahora, el lugar de trabajo y el lugar donde dormimos es casi el mismo, ¿no? Pero durante mucho tiempo han sido lugares muy distintos, ¿no? Por lo tanto, nos interesaba ver cómo estos lugares del centro de la ciudad, que están poco habitados porque este círculo interior, que es el cian, que es el color resultante de sobreponer el amarillo con el magenta, nos da unos círculos muy pequeños. Por lo tanto, tenemos poca población residente, tenemos mucha población trabajadora, ¿no? Y cómo tenemos estos focos del trabajo, de trabajadores, ¿no?, alrededor de la región metropolitana. Pero no solamente como nos interesa hablar del que habita o del que está censado, del que trabaja, sino también del que visita, ¿no? Algo que es muy difícil de representar. Esta es una primera imagen, luego os enseñaré más imágenes sobre el visitante. En este caso, los trabajadores los representábamos con datos del registro de empresas, ¿no? de los registros de las empresas que están censadas en Barcelona, ¿no?, y de los cuales conocemos los trabajadores, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un mapa de locales y visitantes, pero no dónde están, sino aquellos lugares que ellos fotografían, ¿vale? En rojo serían las fotografías que hacen los visitantes, en azul las fotos que hacen los locales, ¿vale? Vemos que las fotos de los visitantes, estos son cogiendo las fotografías de la red social de Flickr, ¿vale? Las cogemos todas en un periodo de 10 años las cuantificamos y hacemos una clasificación entre local y turista y nos enseña estos patrones, ¿no? Cómo son dos poblaciones que comparten muchos espacios. Es decir, aquí vais a ver cómo la población visitante muchas veces se sobrepone perfectamente con la población local. Local sería azul, ¿vale? Y, por lo tanto, nos lo está enseñando cómo son los lugares y cómo, por lo tanto, ese es el motivo de muchos conflictos. Este mapa, una cosa que nos gusta mucho, este mapa con la misma metodología hecho en Madrid, nos da una imagen que es muy distinta, no por la forma de Madrid, que también, sino porque las manchas entre locales y visitantes apenas se cruzan en Madrid. Son dos. Quien va al Palacio Real, quien va al Templo de Godot o quien va a según qué sitios, no es el que va a otros lugares de Madrid, ¿no?, y el que le encuentra o reconoce unos valores en ciertos lugares de la ciudad, ¿no? Esta idea de podemos hacer observaciones de la ciudad con datos que podemos replicar automáticamente en otros lugares, como es el caso de este mapa que está replicado en Madrid, no lo puse por hacer el foco en Barcelona, pero está igual replicado, nos parece de gran relevancia. La facilidad con la cual un diagnóstico puede volverse a reproducir para poder comparar fácilmente es uno de los valores que vemos en aproximaciones de este tipo, ¿no?
Este es otro mapa derivado de esta aproximación de los locales y los visitantes, donde no hablamos de las personas, sino de otros impactos, sino el impacto que tiene la oferta del Airbnb y el Fotocasa, ¿no? En el Airbnb, ¿no? El portal de apartamentos turísticos, la cantidad de ofertas la indicamos con este punto de color rojo. Es decir, cuanto mayor es el rojo, significa que hay más oferta de apartamentos de Airbnb. Cuando el punto es azul, significamos que hay oferta de pisos en Fotocasa, ¿vale? Fotocasa que sería para un alquiler normal y tradicional de toda la vida, ¿no? Por lo tanto, vemos como hay lugares de la ciudad donde a duras penas hay oferta convencional de vivienda, de alquiler, mientras sí que tenemos una gran oferta de alquiler en Airbnb. Y otros lugares de la ciudad, mucho más apaciguados, ¿no? Estaríamos ahora en las zonas altas de Barcelona o estaríamos aquí en el centro del Ensanche, donde tenemos mucha oferta de Fotocasa y a duras penas oferta del Airbnb. Estoy en la parte del Ensanche, arriba, a la que me voy a Ensanche abajo, fijaros, estas zonas de aquí, que antes hablamos que aquí había tejido residencial, muy de alquiler, con unas rentas en algunos casos tirando a las más bajas del distrito, en la punta donde ahora estoy poniendo el ratón, es donde tenemos Fotocasa, ahí tenemos Airbnb y a duras penas tenemos Fotocasa. Pues bien, si hablamos de visitantes, nos toca hablar de movimientos, ¿no? Los visitantes que llegan y se van, ¿no? Para hablar de movimientos lo mismo, esto es una descripción de la infraestructura relativamente clásica, es una descripción hecha a través de su capacidad, ¿no? Y esto no es ya la capacidad, sino esto es el uso, ¿no? Esta es la cantidad, la frecuencia de vehículos diaria que tenemos en cada segmento de calle de Barcelona, ¿no? Es un zoom a esta área que sabemos que es de intervención y nos interesa mucho, ¿no? Porque decimos, oye, vamos a peatonalizar, ¿no? O vamos a reducir drásticamente el tráfico en este eje, ¿no? Pues bueno, este tráfico lo vamos a desplazar a las calles adyacentes y calles que a lo mejor no tenían grandes tensiones de tráfico o no eran de las peores, por decirlo así, como la calle Diputación, o luego pues a lo mejor van a recibir algo de tráfico y otras calles como la calle Aragón, que está bastante tensionada, o la calle Gran Vía, pues evidentemente van a recibir tráfico proveniente de la reducción de un eje tan central de la ciudad, ¿no? Entender este tráfico, esto es una operación que nos gusta hacer, donde pasamos la representación del tráfico a eje de calle, ¿no? Hablando de la estructura viaria, lo trasladamos al portal de la vivienda otra vez. Este es un juego de análisis espacial en el que ese valor de línea lo pasamos a la vivienda de una manera muy, muy sencilla para poder hablar de cuáles son las intensidades que cada uno de los balcones de estas casas, digamos, tiene hacia las calles, ¿no? Quiere hablar del tráfico, pero de otra manera. En esta idea que os digo, es que nos gusta dibujar la ciudad de distintas maneras, saber qué somos capaces de ver en cada una de las representaciones. Volvemos a tener el ensanche, se ve de maravilla en esta representación, se ve realmente como una cuadrícula. Y lo que estamos viendo es una flota de taxis. Es una flota de taxis que, de hecho, este mapa es muy viejo. O sea, es una de las cosas, esto debe tener 7 años, este mapa. Conseguimos pinchar una flota de taxis que tenían abierto la posición de sus taxis dando vueltas por la ciudad. Lo pinchamos durante 3 meses y salió este mapa tan bonito, muy sencillo, donde nos dice en naranja dónde están los taxis de día y en azul dónde están los taxis de noche. Y de esta manera nos gustaba ver, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es este hilo de hormigas, ¿no? De taxis que van hacia aquí con esta intensidad? ¿Qué hay en este punto? Que si esto es un muelle, este es el Hotel Vela, ¿no? La ubicación del Hotel Vela en la ciudad de Barcelona, si bien podríamos decir que a algunas penas genera tráfico, porque, bueno, pues por mucho que sea una torre, no hay tantas personas allá, obviamente a nivel de taxi genera una movilidad. Aquí no hay metro, la gente tiene rentas altas, la gente que se aloja aquí y no salen de ese edificio si no lo hacen mediante un taxi, ¿no? Podemos ver en azul las zonas nocturnas de la ciudad, donde la movilidad se genera de día, donde se genera de noche. Para los que hayáis estado en Barcelona de fiesta, esto es el Razzmatazz, ¿vale? Aquí estaríamos en la estación de autobuses de Barcelona, donde uno llega y un montón de taxis te espera día y noche. Y luego, estos moteados azules de este trozo del ensanche, pues nos estaría enseñando zonas que son de fiesta. Esta es la parte izquierda del ensanche, es una zona con mucho pub, mucha discoteca pequeña, mucho bar de noche, ¿no? Que es lo que estamos viendo cuando aparecen estos moteados azules, ¿no? Volveríamos a la imagen que os decíamos antes, ¿no? Vamos a representar la movilidad no por la capacidad, ¿no?
no por este rastro de puntos, sino por el origen y el destino, ¿no? O sea, dónde está el origen y dónde está el destino, que es lo que vemos aquí. Este es un dibujo más experimental que ahora lo tenemos un poquito más depurado en esta matriz. Esto es una matriz de movilidad que hemos representado para el proyecto de la Bienal de Venecia. Es un momento muy corto del proyecto, pero que nos gusta enseñar cómo este punto, que aquí veis este número de visitantes, es el punto con mayor densidad de visitantes por hectárea, donde se generan más idas y venidas a lo largo del día. Y es el trozo comprendido entre Plaza Cataluña, la Gran Vía, Rambla Cataluña y estaríamos en esto, no sé si llega hasta Bruc o Llúria, más o menos. Bueno, para haceros una idea, es un trocito del centro de la ciudad, los que no tengáis Barcelona tan clara, donde tenemos la mayor densidad de movilidad en toda Cataluña. ¿Vale? Algo que caracteriza el ensanche, un distrito donde esta imagen choca curiosamente con esta, donde estamos en Sagrada Familia. Este distrito que os he dicho que era densamente habitado, con relativamente características con cierta vulnerabilidad por los regímenes de tenencia de la vivienda, y vemos que tiene una movilidad muy apaciguada, podríamos decir, se mueve en un entorno de proximidad. Es mucha la población que se mueve, porque es mucha la que vive aquí, pero se mueven en una proximidad muy relajada, podríamos decir. Dos realidades que no casi a duras penas distan. No sé si estáis viendo, se están a punto de tocar, pero que las mismas realidades conviven en el mismo distrito, ¿no? Y si estos datos, si esta información lo hicimos con los datos de las movilidades del INE, esto lo hemos hecho con datos de Vodafone directamente, o sea, solamente el dato del INE tiene datos de distintas compañías telefónicas. Este es un dato que solamente es Vodafone y nos enseña algo muy interesante, que es la variación de commuters en la ciudad, ¿no? Como, por ejemplo, esto era en un día normal en el 2019, pre-COVID, ¿vale? Esto era en rojo, sería la cantidad de... esperad, me tengo que mirar la leyenda un momento. No, perdón, no es 2019, o sea, en rojo es el 2020, es este año pasado, la cantidad de commuters que teníamos durante el año pasado, y en azul es la cantidad de commuters que teníamos el 2019, el mismo día, un año antes, ¿vale? Cómo hemos reducido la cantidad de visitantes en Barcelona, cómo evidentemente el distrito de Sagrada Familia a duras penas ha variado, porque tenía una movilidad relativamente muy baja, cómo el centro de la ciudad ha reducido una barbaridad, ¿no? Como incluso otros barrios que son de carácter muy residencial, como San Antonio de la Izquierda, también ha tenido esta grandísima variación de commuters, ¿no? Cómo en esta misma imagen podemos comparar cuánta gente también residente del barrio, ¿vale?, teníamos por la mañana, tanto en el 2019, que sería el FIAN, y en rojo el 2020, ¿no? Por lo tanto, nos está diciendo, si ahora nos fijamos en un círculo, que el círculo rojo, al ser mayor, significa que en el 2020 había más gente un día por la mañana que no en el 2019, que había algo menos de gente. Como en este ámbito de aquí está mucho más densificado ahora que tenemos hábitos de teletrabajo, ¿vale? Ahora que no nos vamos afuera a trabajar, y como otros lugares están menos densificados ahora que hay teletrabajo y no viene nadie, digamos, al centro de la ciudad, ¿no? Bien, esta idea de los movimientos nos interesa. Estáis viendo, hablamos de población, hablamos de vivienda, pero hablamos de la población, hablamos de infraestructuras, pero hablamos de los movimientos que se nos originan, de cómo estos movimientos se alteran y cómo este movimiento, lo que estáis viendo aquí, es la distribución de mercancías puerta a puerta que se realiza en Barcelona, ¿vale? Se hizo un modelo predictivo, se determinó cuál era la cantidad de paquetes de e-commerce que cada vivienda recibía al final del año y con eso se hizo un ruteo, una posibilidad de distribución de estas mercancías buscando las rutas óptimas para llegar a esta capilaridad de todo el terreno, ¿no?, desde los distintos orígenes de los distintos hubs industriales que tenemos alrededor de la ciudad, ¿no?, de almacenaje. Esta es una de las imágenes, pero que nos resulta muy relevante, ¿no? Esa idea que la infraestructura que tenemos ahora quizás ya no la vamos a utilizar para mover personas, o ya no va a ser su uso principal, el desplazamiento de personas, sino que esta infraestructura que durante años hemos trabajado nos va a servir para desplazar cosas, paquetes, ¿no? Ya no va de personas, ¿no? Y cómo y esto es un trabajo que se hizo para el Ayuntamiento de Barcelona,
cómo uno de los retos de la movilidad que tenemos hoy en día, pues bueno, pues va a ser cómo a través de la misma infraestructura no moveremos transporte público de personas, sino un transporte público, por llamarlo así, de las cosas que se mueven arriba abajo, ¿no? Esta es una de las imágenes con una hipótesis de organización. Esta es otra imagen que nos parecía muy pertinente sobre la movilidad, su transformación, cambio de usos, ¿no? De una manera relacionada, que son los aparcamientos que tenemos en la ciudad. En amarillo estáis viendo la cantidad de aparcamiento en superficie, en magenta la cantidad de aparcamiento que tenéis dentro de los edificios, ¿no? Podéis ver el ensanche. Perdonad que a veces os lo enseño a 45, o sea, con el norte arriba, como es el caso, y a veces lo giro 45 grados, porque a veces nos lo piden que lo giremos a 45 grados y todo el rato vamos, toda nuestra vida es ir girando mapas. Así que aquí veis que el norte está arriba, esto es algo que os tenía que haber avisado antes, pero vemos cómo el centro de la ciudad no tiene prácticamente aparcamiento en superficie, es los bordes, ¿no? Cuando nos vamos a los bordes del ensanche, donde nos vuelve a aparecer el aparcamiento en superficie, y cómo esto nos va a indicar cuáles son los usos del espacio público que se nos están derivando, ¿no? Como aquí, ¿no? Cómo generar una vía peatonal en este tramo de aquí no sustrae aparcamiento, pero cómo generar una vía peatonal, por ejemplo, en un ámbito de aquí, va necesariamente a sustraer aparcamiento en superficie, ¿no? Y aquí es lo que os decía antes, ¿no? Vamos a hablar de environment, pero de esta idea más del entorno, ¿no? Como de una idea más global que no del entorno natural. Y aquí quería conectar con esta era la diapositiva que me conectaba el entorno con la movilidad, ¿no? Una movilidad que en este caso clasificada por horas, ¿vale? No tiene que ver con aquella imagen de los taxis anterior, ¿no? Donde hay más movilidad por distintas franjas horarias. En amarillo sería en franja de tarde, en azul estaríamos en movilidad de madrugada. Y, oye, una pregunta, ¿cuánto rato tengo? Hasta las 2:15, ¿no? Sí, sin problema. Vale. Tienes 2:15. Incluso puedes algo más, porque no pasa nada. No quiero ser, digamos, pesado. O sea, la idea todo el rato, veis que es lo mismo. Estamos viendo el ensanche. No hay dos imágenes que nos hagan siempre la misma geometría, que siempre estemos identificando el mismo patrón. Incluso los patrones de vulnerabilidad toman formas distintas y se expresan en otras variables con otras singularidades, ¿no? Y eso es algo que teniendo el ensanche de repente es divertido, ¿no? Porque bajo esta capa de aparente regularidad, ¿no? De aparente homogeneidad, vemos que es lo más heterogéneo que podemos tener. Es un disfrute para nosotros el ver la complejidad que se nos da siempre, ¿no? Este sería la contaminación del aire, algo que nos está... Bueno, llevamos ahora un año trabajando en temas de contaminación del aire, que nos gusta mucho ver cómo la contaminación no es aquella cosa homogénea que se deposita de manera regular por encima de toda la ciudad. A veces cuando dicen la boina de contaminación sobre Madrid y parece que Madrid tenga una capa plana de contaminación que la cubre y la satura, ¿no? Y dices, no. Tenemos lugares que pueden duplicar, triplicar valores en el mismo barrio y pasar de valores aceptables por la Organización Mundial de la Salud a valores que están en las antípodas de lo aceptable por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y esto pasa a pocos metros, a poca distancia, que es lo que vemos en este dibujo. En este caso está hecho con datos del CSIC. Aquí veis, por ejemplo, como zonas que pueden estar muy tensionadas por la contaminación, lo digo porque me voy a aquellas zonas vulnerables, como estas zonas de aquí, que son de las zonas menos residenciales, pero que hay mucha actividad comercial, es decir, mucha gente por la calle, ¿no? Mucha gente que transita por aquí, es de las zonas más contaminadas, es decir, los espacios públicos con mayor tránsito peatonal son los más contaminados, es decir, caminar por el centro de la ciudad es un ejercicio de inhalación de dióxido de nitrógeno, ¿no? Esta es una representación, normalmente no trabajamos en 3D, pero en este caso decidimos hacer una representación que pudiera, esto es para la Bienal de Venecia, que pudiera explicar de alguna manera más clara cómo nos imaginábamos estos edificios inundados de contaminación. Y luego nos aparecen otras geometrías detrás de esta trama del ensanche. Esto es lo que llamamos el street canyon, es este fenómeno por el cual la sección de la calle, por la estricta sección, por el ancho y la altura de los edificios, y dado que en Barcelona el viento proviene del mar mayoritariamente, tenemos las corrientes de aire, normalmente son las que nos vienen del mar hacia dentro de la ciudad, hacen que nuestras calles
horizontales, lo que llamamos horizontales, pero las que están a 45 grados si situamos el norte hacia arriba como toca, son sensibles a concentrar contaminantes. Se genera un efecto Venturi, se genera una recirculación interna del aire, donde este aire no se eleva, no es un aire que es emitido por los coches y sube hacia arriba, sino todo lo contrario, se queda acumulado, se acumula y le cuesta, digamos, salir y, por lo tanto, todas estas calles que están pintadas de rojo son aquellas que tienen más tráfico a la vez que tienen el efecto Venturi o el efecto de Street Canyon mucho más acentuado. Calles donde, evidentemente, no sale la Gran Vía, no sale la calle Aragón, pero no sale también Consell de Cent y Diputación, calles donde tenemos que repensar cómo diseñar el espacio público si sabemos que son entornos altamente contaminados. Son calles donde el lado de mar y el lado de montaña pueden también triplicar los valores de contaminación, donde el lado de montaña va a estar perfectamente, va a tener un aire perfectamente saludable, pero el lado de mar, de repente es en ese lado donde vamos a triplicar los valores, ¿no? Y solamente eso nos debería de hacer reflexiones sobre si hemos de cambiar todas las alineaciones de las calles peatonales, ¿no? Si todas las calles de Barcelona deberían de ser asimétricas, ¿no? Si debemos mover todos los carriles bici hacia el lado montaña para liberar a los ciclistas de la inhalación de contaminantes, ¿no? Y otros fenómenos ambientales que son dinámicos, como la temperatura de calor, son dinámicos porque el calentamiento del planeta es progresivo y estamos viendo que para nosotros tener la montaña hacia arriba eso es un fenómeno que nos atenúa, tener el mar por la parte de abajo también nos va a atenuar en unos pocos metros de proximidad, pero tenemos toda una gran franja horizontal en la ciudad de Barcelona que está sumida en una región cálida, ¿no? Sí, es una de las imágenes más homogéneas que os puedo enseñar hoy, ¿no? De todas las imágenes heterogéneas, la más homogénea es esta, ¿no? Donde realmente todo el ensanche se nos estaría situando en esta especie de gradiente, ¿no? de calor, ¿no? Que está ligado a mortalidad, ¿no? Directamente. Y luego, cómo todo esto, toda esta especie todas estas variables que tienen que ver con el tráfico se nos traducen en ruidos. Estos son los ruidos, las lecturas del ruido a pie de calle, ¿vale? De distintos ejes del ensanche. Está muy correlacionado con la cantidad de tráfico, aunque no directamente. Está correlacionado también con el ancho y la altura de la sección de la calle. Veis que alguna de las zonas, que aquí, mira, nos salen buenos valores, de algunas de las zonas más habitadas y más vulnerables no son las que tienen mayores problemas de ruido, sí que son las zonas más céntricas, ¿no? Y aquí se perciben algunos conflictos, ¿no? Pero, sin embargo, no nos interesa solamente el ruido como un dato objetivo dentro de esta idea de pasar de dibujar la forma a dibujar lo invisible, ¿no? ¿no? Estamos hablando del calor, de la contaminación, ¿no? Del ruido, sino hablar las molestias del ruido, que es cuando alguien al final acaba llamando, no llamando a la urbana en este caso, sino tramitando una queja al ayuntamiento porque dice estar viviendo en un entorno ruidoso, ¿no? Y vemos que estas quejas, obviamente, no se nos dan en el centro de la ciudad, porque a duras penas habita nadie, sino se nos están dando en zonas que en el fondo nos aparecían como relativamente tranquilas, zonas que el sonómetro, ¿no? Nos decía, oye, pues no estamos tan mal, incluso aquí vemos que, sin embargo, registran valores de disconfort, o sea, a juzgar por el número de quejas, ¿no? Por lo tanto, esto serían las quejas en distintos años, era una observación para ver si había algún patrón de continuidad o aleatoriedad y vemos que los conflictos a lo largo de los años se van moviendo, algunos son permanentes y algunos entornos tienden a concentrar problemáticas y otros vemos que los puntos de conflicto ligeramente se van desplazando, ¿no? Porque a veces se dan por situaciones muy específicas, ¿no? Que hacen que el conflicto se desplace. Dentro de esta idea del entorno, de esta manera más general, hemos introducido aquí una diapositiva un poco más díscola, que es el consumo energético. El consumo eléctrico que tenemos registrado en los contadores por manzana, en este caso, ¿no? Viendo que las zonas de mayor consumo eléctrico es el centro de la ciudad, este Paseo de Gracia, ¿no? Como cuando nos vamos a zonas más y más residenciales, los consumos tienden a decrecer, ¿no? Y que tienden por algunas excepciones que van ligadas a la aparición de algún equipamiento específico, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, es el Hospital Clinic, ¿no? La escuela industrial, perdón, al revés.
¿no? Y esto es la estación de autobuses, ¿no? O sea, grandes equipamientos evidentemente están ligados a grandes consumos, pero sobre todo aquí lo que tenemos es mucho uso, digamos, productivo, ¿no? Y como los usos residenciales tienden a tener menos impacto, ¿no?, en consumos. Esta es una imagen de Barcelona y del ensanche hecha desde la Estación Espacial Internacional. Esto en origen era una fotografía normal hecha con una cámara Canon, hecha por un astronauta. La vimos publicada en su tweet, escribimos en el Twitter del astronauta, le hicimos una carta y nos envió la foto que hizo con la Canon. No es una foto de satélite, o sea, es que el tío el Richard... ahora no me acuerdo el nombre, era Richard algo, desde su ventanita que tiene la Estación Espacial Internacional, estaba todo el día enganchado con la cámara Canon haciendo fotos ahí donde pasaba y les dejan tuitear desde la Estación Espacial, no tienen cobertura, es una cosa que no entiendo. Y entonces desde ahí colgó la foto de Barcelona, se la pedimos, nos dio la foto con un montón de píxeles y pudimos ver las zonas iluminadas, era una fotografía de noche y pudimos ver dónde estaba la contaminación lumínica, algo que con satélite no podemos hacer porque la resolución de los satélites de noche es muy baja, ¿no? En cambio aquí, mediante la fotografía de una Canon, de repente nos iba mucho mejor y podíamos ver estos patrones, ¿vale?, de la luz. Yo creo que ya podéis ver cómo las zonas menos habitadas del ensanche, esto es Paseo de Gracia, es la que tiene más luminosidad, cómo es este eje que lo veíais antes en las primeras diapositivas, que habla del eje de oficinas, tiene mayor luminosidad, cómo estas áreas residenciales, ¿no?, a duras penas brillan, por decirlo así, a duras penas tienen luz asociada de noche y cómo estas luces de aquí probablemente serán ligadas a la estación de autobuses. Y aquí está, por ejemplo, concretamente es una pequeña pista de deporte, ¿no?, que hay aquí. Es decir, esta pequeña pista de deporte brilla tanto como Plaza Cataluña, Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, ¿no? Y esto hicimos una sobreposición, ¿no? Y dijimos, oye, vamos a sobreponer esta mancha de luz, que es lo que veis aquí en amarillo, para ver dónde además tenemos la actividad nocturna. Cogimos la actividad nocturna de la ciudad a través de Google. Google tiene esta información del Google Places, donde tú ves cuando un bar está concurrido, hay gente, no hay gente, y ves cuál es la hora punta, ¿no? Esto es pre-COVID, ¿no? Entonces, en azul vemos dónde está la actividad de noche en la ciudad de Barcelona, según los datos de Google, y vemos entonces si la luz está acompañando esta actividad en la ciudad, ¿no? Vemos si esta luz realmente acompaña una actividad o un uso del espacio público o si la luz está ahí fuera y aliena, ¿no?, de cualquier actividad, ¿no? También nos interesa ver si esta actividad del espacio público de noche, cómo está caracterizado su entorno. Y lo que estáis viendo en rojo es donde está el patrimonio de Barcelona, ¿no? Si nos centramos en el ensanche, obviamente la pieza de patrimonio quizás más importante inevitablemente es la Sagrada Familia y Sant Pau, pero evidentemente Paseo de Gracia tiene mucho. Todos son entornos que durante la noche no tienen ningún tipo de uso en su entorno y que esta parte izquierda que os decía del ensanche, lo habíamos visto ya en una de las diapositivas de los taxis de noche, concentra mucha actividad lúdica, ¿no? Y que no hay ningún entorno, por decirlo así, relevante arquitectónicamente o que al menos tenga alguna consideración a nivel de catálogo, ¿no? Esto nos resulta relevante porque en la ciudad solamente se puede iluminar aquellos edificios que son patrimonio, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos una zona de uso del espacio público no ligada a la existencia de una pieza patrimonial, sabemos que esta zona inevitablemente estará iluminada como si fuera una simple carretera y no dando un valor al entorno, ¿no? Otras descripciones de día y noche, ¿no? Era esta, hecha con redes sociales. Voy a ir un poquito más ágil ya para intentar cerrar bien. Aquí nos interesaba estas informaciones de Google que utilizábamos. En las columnas, esto son como unos relojes, lo que tenéis aquí, unos relojes de 24 horas, donde, por ejemplo, la línea negra gorda significa actividad en restaurantes, ¿vale? Y cuanto más alejada está la línea del centro, significa que hay más actividad. Esto es Johannesburgo y de esto podríamos deducir que más o menos a la 1 en Johannesburgo es cuando hay más actividad en los restaurantes y podríamos decir que luego a las 9, más o menos, ¿no? Viendo estos gráficos. Y esta columna es el lunes, esto es el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y esto fue una caracterización que hicimos descargando datos de múltiples ciudades, aquella idea de
el mismo análisis, poderlo desarrollar en distintos lugares y ver qué relojes nos estaban saliendo, ¿no? Ver cómo cada ciudad respondía de una manera distinta, ver cómo Barcelona no es a la 1, es más bien a las 2, ¿no? Si tuviéramos que hablar, que no es a las 9 el segundo round de las cenas, sino es más bien a las 10, 10 y media, 11, ¿no? Es una ciudad que en la restauración ahí vamos tarde, ¿no? Y ver cómo además esto, cómo se desplaza y varía a lo largo de los días de la semana, ¿no? Esta idea de cómo tenemos distintas actividades, ¿no? Y bueno, y aquí hablar de los usos, ¿no? De cómo organizamos las actividades económicas. Estos serían los usos industriales, los usos de oficinas, los usos comerciales, cómo cada uno de ellos también toma una forma distinta dentro del distrito. Como, por ejemplo, estos son los comercios. Si esto es la superficie, este es el número de comercios. Pueden haber comercios grandes y pequeños, ¿no? Y este sería la cantidad de comercios. Y este sería el número de comercios vacíos, ¿vale? Algo que es muy... Ahora nos interesa mucho, además. Esto es del 18, yo creo. Ahora no recuerdo la fecha, del 17. Pero de dónde tenemos el comercio vacío en la ciudad, o cosas como, por ejemplo, donde tenemos las franquicias, ¿no? Donde tenemos la actividad económica franquiciada, ¿no? Y algo que también se nos deriva, que ya no es hablar de cuántos metros, sino de cómo es la actividad, qué tipo de actividad, es la mixtura de actividad, ¿no? Ver dónde hay diversidad de usos económicos, diversidad de actividades económicas. Estáis viendo aquí en la leyenda, cuanto más oscuro es más diverso. Y justamente estos epicentros coinciden con los entornos de mercados, ¿no? Mercados municipales que al final en su entorno han generado una gran, digamos, vivacidad comercial, ¿no? Bien, voy a pasar un poco rápido porque quisiera no entretenerme más con la parte de comercio y las distintas proporciones, viendo que me acerco a las 2:15. Para llegar a cosas de este tipo, esto es un gráfico que es un poco más complejo. Este es un gráfico que es resultante de una serie larga de mapas. Es un estudio acerca de la innovación económica en Barcelona que identificaba el ecosistema, ¿no? El ecosistema es la universidad, los coworkings, los inversores, los business angels y luego las grandes empresas y luego las startups, ¿no? Entender que un ecosistema de innovación tiene estas patas, los identificaba a todos en un plano e intentaba describir las relaciones que existían entre ellos, ¿no? Aquí no me quiero detener en quién es quién en este caso, sí que solamente quiero hacer énfasis en que esto es el 22 arroba, ¿no? Y esto eran las startups de aquel momento del 22 arroba, este es el 2010 y 2015, creo recordar, ¿vale? Cómo luego esa innovación económica, nosotros decíamos, oye, la empresa decide un lugar en la ciudad en el que implantarse, ¿vale? Nosotros detectamos que aquí, tanto en Paseo de Gracia como en Poblenou, había muchas empresas nuevas que se ubicaban. Entonces dijimos, vale, ¿dónde tenemos tejidos urbanos con características similares en el resto del área metropolitana, ¿no? Para identificar dónde el suelo proporciona las mismas características, ¿no? Nos encontramos cosas cerca de Bellaterra, nos encontramos cosas cerca del Prat. De repente descubrimos que habían pequeños lugares del área metropolitana con tejidos similares a aquellos que tienen el ensanche. Tejidos no en su forma, sí en su tamaño de parcela, sí en su densidad, sí en su proximidad al transporte, que es lo que estábamos midiendo aquí, y que tejidos con características similares no eran abundantes, pero no eran únicos, ¿no? Y que podíamos tener lugares que luego además con el tiempo se ha ido demostrando que son lugares de atractivo para el emplazamiento de la actividad económica dentro del área metropolitana. Esto es para el plan, para el PDU, ¿no? Para el plan director urbanístico. Este es un estudio más reciente que se hizo a finales del año pasado, donde tenemos ahora las startups en Barcelona. Vemos que el 22 arroba, que sería esto, tiene una relativa relevancia porque Paseo de Gracia, ¿no? el Eixample, sigue siendo, a pesar de su precio, a pesar de su complejidad, sigue siendo un lugar muy atractivo para el emplazamiento de las nuevas actividades económicas. Bien, estas cosas que vemos, ¿no? Y volvemos a ver una imagen un poco ligeramente a las anteriores, la que sube por Paseo de Gracia, gira por la diagonal, pero en este caso se distribuye y se relaciona con los bordes de manera distinta, ¿no? Y luego, esto que hablamos antes, en vez de hablar del patrimonio, poder hablar de los afectos. Es un mapa del patrimonio, este de aquí, es el patrimonio tal cual, aquel que clasifica como vecino y vecil cada uno de aquellos inmuebles de la ciudad, para hablar de mapas de identidad, ¿no? Esto es
en redes sociales cuando la gente hace un mensaje y en ese mensaje de la red social, aquel mensaje que nosotros tenemos geolocalizado, mencionan la palabra Barcelona. Y por lo tanto significa que dicen estoy en Barcelona, mira una foto de Barcelona, qué bonita es Barcelona. Dicen algo, emiten un mensaje en un lugar de la ciudad mencionando la ciudad, ¿no? Y de repente nos aparece algo que es fantástico, que es la Sagrada Familia, ¿no? La Pedrera, la Casa Batlle, Plaza Cataluña, la Boquería, San Jaime, la Catedral. Nos están apareciendo todas estas, arriba tenéis el Parque Güell, ¿no? O sea, si cogemos todas estas redes sociales, que es una nube de puntos inmensa, y filtramos por Barcelona, al final nos aparece, no nos aparece el patrimonio, sí que nos aparecen los lugares de identidad más visitados, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hemos visto antes de locales y turistas en Flickr. Y luego acabar con este pequeño experimento que hicimos el año pasado, que es Mercés, un experimento donde dijimos, oye, ¿podemos combinar todo esto en un único dibujo? Es decir, todas estas capas, la actividad, el tráfico, el tamaño de la parcela, el ancho de la calle, la altura del edificio, la distribución de los usos, ¿no? La distribución horaria de los usos, ¿no? Todo, tipo si es más comercio, si es más servicio, ¿no? Intentar entender todas estas complejidades a la hora de escribir la ciudad, no solo morfológicamente, sino a través de sus comportamientos. ¿Cómo lo juntaríamos en un mapa único, ¿no? Que es uno de los retos que tenemos, ¿no? Entonces hicimos Merced, que es este proyecto en el que a varios ciudadanos voluntariamente se tenían que postular, les pedíamos que escogieran entre distintas fotos, evaluando qué entornos consideraban más preferibles, más habitables, ¿no? Entonces, de cada foto que pertenecía a un entorno y respondía a unas características urbanas distintas, en total eran unas 6.000 fotos a evaluar, no, 3.000 fotos a evaluar de toda la ciudad. Entonces, con esto ellos hacían un ranking y ese ranking nos permitía luego extrapolar esa clasificación de tejidos a toda la ciudad. Es decir, de 3.000 fotos poder clasificar todos los segmentos de viario de la ciudad, porque de cada segmento de viario de la ciudad, pues bueno, pues conocemos todas sus características al detalle, ¿no? Como habéis visto. Y esto nos da un mapa que le hemos llamado el mapa de la habitabilidad, ¿no? De qué entornos consideramos más o menos habitables en la ciudad de Barcelona, ¿no? Intentando decir cuál es la mirada que conjuga todas estas anteriores variables que hemos visto, ¿no? Y aquí tenemos de todo, en el ensanche tenemos de todo, tenemos segmentos, un segmento de calle que de repente presenta buenos valores, de repente baja la calidad por algunos motivos arquitectónicos, por motivos de densidad, que luego vuelve a recuperar calidad, que vuelve a bajar, ¿no? Es decir, cómo la percepción ciudadana a lo largo del ensanche también tampoco es homogénea, ¿no? También es irregular, ¿no? Aquí uno de los ejemplos de cómo, de algunas de las variables, en este caso son 20 de las 200 y pico variables utilizadas, 20 variables más relevantes, que era la longitud de la calle, la cantidad de verde, la cantidad de vivienda, ¿no? La cantidad de árboles, la cantidad de tráfico, ¿no? La centralidad de la calle respecto al total de la ciudad, cómo cada una de estas variables pesaba a la hora de otorgarles relevancia en este juicio que habían emitido los ciudadanos, ¿no? Y aquí es donde queríamos cerrar. Queríamos cerrar haciendo esta pregunta, que es nuestra clásica duda, que es si sabemos que la forma, ¿no? Y yo creo que, ¿no? Detrás de esa máxima de que la forma del Sullivan, ¿no? De que la forma sigue a la función, ¿no? O que la forma debiera seguir a la función, con todos sus peros y con todas sus excepciones, en el planeamiento nos aparece también esta duda. Ahora que sabemos dibujar el comportamiento, ahora que el comportamiento, a pesar que es difuso, a pesar de que es temporal, a pesar de que es efímero, también es tangible, ¿no? Y también lo podemos caracterizar bien, ¿en qué medida la forma debe responder? ¿En qué medida la forma debe dialogar con él? ¿Cómo cierto planeamiento que se refiere al trazado, ¿no? Pues debe reaccionar y debe actuar con este comportamiento? ¿Y en qué momentos es el comportamiento el que debe asignar forma, ¿no? Nosotros, este es el clásico debate, o sea, el que nos encontramos y es con el que queremos cerrar aquí. Y solamente, para no cerrar así tal cual, casos en los que nos ha sido útil este razonamiento es el plan de usos de Ciutat Vella, ¿no? En el que en Ciutat Vella teníamos unas organizaciones de cartografía similares a las que habéis visto ahora, ¿no? Esta ciudad compleja, ¿no? Y aquí lo que estáis representando es cómo se diseñó uno de los pasos en los que se decidieron los valores
de corte de la normativa. Es un plan de usos que determina dónde puedes o dónde no puedes poner una actividad económica, pero no dice el lugar en el que puedes o en el que no puedes. Esta es la diferencia del plan de usos. Dice las condiciones que has de cumplir para poner o no poner. Si definiéramos lugar sería estático. Si definimos condiciones es dinámico, porque significa que las condiciones pueden cambiar a lo largo del tiempo. Y por lo tanto abrimos totalmente la puerta a que hoy te digo que no, pero mañana te diré que sí. Sí, las condiciones de entorno cambian. Pero unas condiciones que las podíamos simular, podíamos validar qué tejidos estaban cumpliendo, qué condiciones, y son estos los gráficos que se utilizaban, ¿no? Viendo como ciertos lugares, el rojo siempre es malo, ¿no? Zonas donde bloqueábamos actividad, ¿no? Por unas ciertas densidades, saturaciones, molestias de ruido, problemas de salud. Las capas que habéis visto antes se conjugaban también aquí en Ciutat Bella. Cómo nosotros podíamos determinar dónde podíamos, dónde no poníamos, y en otros planeamientos más recientes, otras herramientas similares a estas que hemos desarrollado. Esto es un plan de usos de la calle Girona, de Barcelona, donde se regulan los usos de la calle Girona porque va a ser peatonalizada, aún no han empezado obras, pero esto va a pasar ya, y se regulaban las calles adyacentes. Pues bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué lugares vamos a poder desarrollar qué actividad? ¿Qué actividad, mediante este modelo de datos, hemos podido determinar que va ligada siempre a unos impactos, ¿no? A unas quejas, como veíamos antes, ¿no? ¿Qué actividades pueden o no pueden estar cerca o no cerca del viario? Todo esto simulable, de manera que cuando hablamos de simulación es ver escenarios. ¿Qué pasa si ahora pruebo un plan y en el futuro tengo una presión de esta actividad? ¿Cómo responderá mi plan? ¿Qué pasa si hago otro tipo de plan y aparece otra actividad de lo que nosotros llamamos en Barcelona depredadora, ¿no? Una actividad que se pone de moda y empieza a invadir el distrito, no sabes cómo, pero te aparece por todas las esquinas. ¿Hasta qué punto esa actividad la podemos coartar? Y esta es la manera en cómo trabajamos, ¿no? Es decir, intentando hacer pronóstico con datos, ¿no? Hacer este diagnóstico, ¿no? Hacer simulaciones, ¿no? Y de alguna manera estar siempre jugando con un pie en cada lado, ¿no? A veces hablando de forma, a veces hablando de comportamiento, intentando pues, responder cómo lo hacemos encajar todo esto en el planeamiento. A ver. Bien. Y ya está, que me estoy alargando. Bueno, oye, pues, oye, muchas gracias, Pablo. Enhorabuena. En fin, no sé si es por deformación profesional, pero diría que es, pues no sé, brutal. A mí me parece espectacular y me parece fascinante, pero ya digo, a lo mejor es deformación mía. A ver si entre el público, llevamos ahora sí que tenemos poco tiempo. A mí se me ocurren muchísimas cosas y cuestiones a preguntar, pero en fin, seguro que hay personas por ahí. Vamos, no sé, quizás solamente por decir una, es que un tema de estrella en Barcelona, que es el Distrito 22 Arroba, Distrito de la Innovación, es lo que nosotros hemos visitado muchas veces y que es un referente en todas partes, ¿no? Bien, yo solamente se me ocurre, has mencionado así de pasada, ¿no? Esto puede cambiar mucho ahora. Las cosas están cambiando, la ciudad está cambiando rápidamente y en particular eso. No sé si ahí podías comentar un poco más, ¿no? O sea, desde los diagnósticos, un poco no es fácil seguramente adivinar lo que puede pasar, pero con esto esta metodología, digamos, que explicabas ahora, ¿no? De ver escenarios, ¿no? Y simulaciones. En fin, seguro que tenéis alguna visión de posibles escenarios. Y eso yo creo que puede interesar a todo el mundo porque bueno, nosotros siempre lo ponemos como ejemplo de un modelo urbanístico interesante, ¿no? Bien, no, creo que no, el tema es súper interesante. La verdad es que el 22 arroba es, claro, es ese planeamiento que todavía se está ejecutando, ahora se aprueba una revisión y tenemos un planeamiento en constante transición y a merced un poco de los embates del mercado, ¿no? De momentos de recesión, momentos de expansión. 22 arroba tiene unos conflictos, ¿no? Que quiere ser un distrito de oficinas y quiere ser un distrito de innovación y eso a veces no es compatible. ¿Vale?
Es decir, para tener innovación, claro, necesitamos espacios de trabajo, necesitamos oficinas, pero a veces no necesitas tener Accenture al lado que te haga sombra, ¿no? O no es la misma parcela la que necesita Accenture que la que necesita una startup. Y hablo así del grano de parcela, ¿no? ¿Cuál es el tamaño parcelario, ¿no? ¿Cuál es esa, y aquí me voy a forma, ¿vale? ¿Cuál es esta parcela, cuál es ese grueso que puede interesar a un Accenture, a un centro de innovación importante, y cuál es la parcela que puede interesar a una startup pequeñita de 50 personas? Digo pequeñita de 50, ¿no? O de 10, ¿no? O sea, ¿cuál es ese grano? Entonces, esto es lo que no balancea bien. Y lo podemos decir porque sí que en los estudios de innovación, cuando lo que hacíamos era buscar cuáles son las startups de Barcelona y en qué parcelas se ubican, cuál es su parcela deseada. Podemos hacer dos cosas. Podemos o leer la literatura norteamericana sobre distritos de innovación, que hay mucha, ¿no? Que dicen los distritos de innovación son y el distrito de innovación en Norteamérica es una operación de real estate con unos retornos muy claros, cuando aquí hablamos de distritos de innovación es una política, por decirlo así, económico-social. Es una política de progreso social para el país. Necesitamos distritos de innovación porque necesitamos innovación en la economía, crecimiento, necesitamos nuevas empresas que hagan cosas chulas, ¿no? Y pues cuando digo chulas, o sea, buenas, ¿no? Que nos funcionen y que vayan bien. Por lo tanto, estas empresas que nosotros miramos son las mismas que las de Norteamérica. ¿Es el mismo tipo de suelo? La conclusión es que no, que cuando a la empresa le das a escoger, va y se te va a Paseo de Gracia. Que cuando la empresa tiene capacidad de escoger, hasta se te va a Sant Just Desvern. Y dices, ¿y por qué, no? Y que están buscando cosas que no es lo que pasa en 22 @. Por lo tanto, 22 @ tendrá que decidir qué quiere ser. Si quiere ser el barrio solamente de Accenture o grandes consultoras que se pillan una torre entera, o quiere abrir la mano y ser honestos en esta abertura de mano y dejar que las pequeñas empresas se sitúen ahí. Lo digo porque nosotros tenemos la oficina en el linde del 22 @, es decir, que cambiamos de calle y ya estaríamos regulados por 22 @ y decimos, bueno, un día va a llegar aquí el 22 @, nos van a mover la línea y nos van a echar fuera, nos van a gentrificar, ¿no? Entonces, el grano de parcela, la densidad, la mixtura de usos es distinta a la que van a necesitar estos distintos tipos de empresas. Y esto es lo que hay que hacer. A partir de la observación, definir, ¿no? Cómo diseñarlos. Bien, bueno, no sé si hay alguien que quiera preguntar, comentar cosas. Puede levantar la mano o directamente hablar. Yo me quedo para el último, pero si alguien quiere hablar. A ver, Sergio. No. Bueno, yo soy parte implicada, entonces tampoco soy objetivo en las preguntas y además voy a empezar la intervención. Es bastante crítico, Sergio, ¿sabes? No pasa nada. Antes hablaba con Ray que no se podía empezar una intervención así, pero más que una pregunta va a ser un comentario. Entonces, es como la antipregunta, ¿no? Yo también recuerdo mi primera clase de urbanismo de la escuela y fue sobre el ensanche de Barcelona por motivo del año Cerdà. Coincidió que nos fuimos, ¿no? en una excursión en autobús allí al CC, al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Entonces, me ha gustado mucho, ¿no? Esa referencia otra vez al ensanche y volver a verlo porque siempre es un gusto. Yo, más que hablar de la conferencia, me gustaría remarcar quizá dos valores que yo creo que son los valores de 300.000 y por qué estoy encantado trabajando allí, que yo creo que es la capacidad de hacerse las preguntas adecuadas. No es tanto manejar el dato, sino ser capaz, ¿no? de tener esa perspectiva de cuáles van a ser las preguntas, ¿no? Los conflictos, los temas que van a guiar las políticas de las ciudades. Y sobre todo, saber responderlas y a través del dato, ¿no? Pero el dato no es el fin, sino es el camino, ¿no? De hecho, esa es también una de las cosas buenas de 300, ¿no? Se peina el dato, como siempre dice Pablo, ¿no? Si Pablo te dice que este dato tiene este potencial, pero tiene esta limitación, seguramente planteará la pregunta adecuada, ¿no? Para poder resolverla a través de ese dato. Y sobre todo la utilidad, ¿no? El saber transformar todo esto que hoy habéis visto en estas últimas diapositivas, ¿no? del plan de usos. O sea, saber transformar, no solo quedarse con el diagnóstico, sino llevarlo hacia políticas públicas, hacia estrategias,
hacia observatorios o hacia trabajos de consultoría para ayudar a las administraciones públicas o a cualquier interesado en la ciudad. O sea que yo creo que son esas dos grandes cuestiones las que trata el estudio. Yo no sé, en el debate entre forma y función, yo no tengo una respuesta clara. Es un debate muy interesante, pero lo que sí que tengo claro es que la propuesta sigue al diagnóstico. Entonces, con mejores diagnósticos, pues podremos llegar a soluciones más interesantes. Solo eso. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio. No sé si el conferenciante está también. El micro, Pablo. No, el micro, tienes el micro, Pablo. Siempre decimos, ahora trabajamos con datos, ahora los datos nos dan una oportunidad de observación y de análisis concreta que también se agota, es decir, se agota. No le veo yo ahora el límite de agotamiento, porque la verdad es que cada día nos liamos más, ¿no? Pero dato es una, bueno, la circunstancia y evidentemente nos está permitiendo observar de muchas maneras. Y hay veces que pensamos que estamos haciendo lo que hacía Jangel, pero con esteroides, ¿no? O sea, estamos haciendo lo de Jangel, pero a tope, ¿no? O sea, con la posibilidad que nos da todo esto, ¿no? O trabajos de geografía de la percepción. Muchas veces las cosas que hacemos tienen que ver con los geógrafos de la percepción y ahí andamos, ¿no? Entonces, estas tecnologías nos ayudan, tienen limitaciones, hay veces que buscamos apoyos en otras personas porque nosotros no tenemos el conocimiento y yo creo que lo que nos divierte, al final es el trabajo de observar, ¿no? O sea, te ha de divertir, ¿no? Lo que andas, entonces te divierte el dibujar ciudades y descubrir otra nueva forma en la ciudad. Cuando a veces nos pasa, mira, he descubierto una nueva forma en el ensanche. Es decir, que pintando un dato he visto una nueva diagonal, un nuevo punto oscuro que antes no lo habíamos visto. En todas esas representaciones no había aparecido. Significa que todavía hay algo detrás que no he visto. Entonces vas a la calle y intentas saber, y además si lo puedo ver, ¿no? Entonces, bueno, ese es el juego, ¿no? Del día a día. Sí. Oye, solo una cosa se me ocurre. Es que a mí me ha gustado mucho también al principio. Estabas comentando los primeros planos de esa evolución de Barcelona. En el fondo, no era tan distinto y además decías con la dirección o colaboración de Manuel Guardia y García Espuche, que está en el Centro de Cultura Contemporánea. Hicimos el Atlas en los años principios de los 90, ¿no? O sea, en el fondo cambia mucho, pero no cambia tanto la manera de ver, ¿no?, la ciudad. Y en el fondo no solamente en los años 90, hace siglo y medio, con Cerdá, en el fondo, a lo que estaba diciendo Sergio, claro, el diagnóstico ayudaba, no solo ayudaba, era el punto de partida y Cerdá lo que hacía era observar, analizar, patear la ciudad tan a fondo que al final tenía todos los tomos de la teoría urbanística y luego hacía el proyecto de ensanche de Barcelona, ¿no? Es decir, que por un lado las cosas cambian radicalmente, sustancialmente, miramos la ciudad de otra manera, pero en el fondo la metodología, los grandes arquitectos, ingenieros, urbanistas, siempre han hecho lo mismo, ¿no? Cerdá o Abercrombie o Patrick Guedes o todos los demás, ¿no? Survey, análisis, diagnóstico y propuesta, ¿no? Eso me parece que está muy bien, muy claro en vuestro trabajo, ¿no? Muy bien. Hay una mano levantada. ¿Dónde? Pues puede... Marina. Pues, adelante. Cuando Hola, quiera. Bueno, muchas gracias por la conferencia muy interesante. La verdad que hace mucho voy siguiendo vuestro trabajo y al final he tenido una oportunidad de ver la presentación y la verdad que estoy de acuerdo con Francisco, estoy totalmente impresionada del trabajo que estáis haciendo. Y también estoy de acuerdo con Sergio que parece que la modernidad nos trae instrumentos y herramientas para todo, pero parece que la pregunta correcta no es tan obvia para todas estas respuestas que tenemos. Entonces, es importante, bueno, buscar las preguntas. Y la verdad que hay mucho... Bueno, yo soy, me presento, que yo soy urbanista y investigadora y cofundadora de Andorra Lab, Laboratorio de Urbanismo Innovador. Y voy a escribiros después porque tengo varias cosas que van, bueno, que sería interesante. También proponemos
Me gusta mucho la metodología que propones, porque nosotros, por ejemplo, proponemos no doble, pero triple visión a partir de área, flujo y actor. Entonces, área corresponde a función, flujo con estructura, trabajando con estructuras, y en mi visión, actor corresponde a forma, porque la forma se percibe a través de actividad, es algo muy subjetivo ahora también. Entonces, mi pregunta es, después de todo esto, me gustaría ir un poco fuera del entorno de ensanche, ciudad compacta, y preguntar, tal vez muy corto, si estáis pensando de ciudad metropolitana, si aplicáis estas herramientas de análisis para entornos como hablamos San Just de Svern, bueno, entornos metropolitanos que ya forman parte de espacio público y toda estructura de espacios públicos. Bueno, tal vez corto porque no es directamente corresponde a tema, pero sabemos que la ciudad contemporánea, por ejemplo, de Barcelona, ya es entornos compactos y edificados, pero también entornos no edificados, bueno, ciudad dispersa, ciudad metropolitana. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, gracias. Bien, bueno, gracias por las buenas palabras. A ver, sí, o sea, claro, el potencial de esto, y yo creo que es uno de los potenciales que vemos más interesantes, es la capacidad de abordar la escala territorial. Es decir, uno de los intereses que vemos en estas herramientas o en estos trabajos es que en algunos casos, cuando podemos hacer zoom territorial, ostras, tenemos una mirada que ya se escapa bastante más de la intuición, ¿no? Cuanto más abres la escala, más capaz eres de ver cosas que la intuición ya no te permitía, ¿no? Cuando dibujo cosas de la ensanche, yo las he visto, las he intuido, las acabo de ajustar, puedo decir, sí, aquí el dato, ¿qué pasa, no? Porque la realidad, a escala territorial, hay veces que no intuyo, ¿no? Y en el ensanche también es lo mismo, ¿no? Precisamente, tomándolo como hilo conductor fantástico para todo, el ensanche, la capacidad de percibir un territorio y de describirlo te permitía hacer proyectos que manejaran más cosas, ¿no? Más cosas que la inmediatez de las 4 calles que tenía que construir. El proyecto de Sardá era ambicioso a nivel de expansión porque él había percibido la cota de la plana de Barcelona y era capaz de ver hasta dónde aquella pendiente era extendible la urbanización. Si somos capaces de ver el fenómeno urbano hasta dónde se extiende, ¿no? Ver todas las implicaciones y dónde termina lo urbano, que es casi infinito y planetario. Bueno, es finito, es el planeta, no es infinito, pero acabaría por abarcar casi todo el planeta. Podemos realmente llegar a tener una visión mucho más coordinada. No quiero irme a palabras, estaba pensando holístico, no quiero darle un toque, ¿no? Pero más coordinado con todo lo que sucede en distintas partes. Es decir, los problemas que estamos viendo hoy en España, por ejemplo, es cuando hablamos de la España desierta, ¿no? La España vacía, bueno, es la falta de coordinación de políticas públicas y una visión que se extienda más allá de la ciudad, porque hemos sido incapaces de trabajar por regiones metropolitanas, por grandes territorios y planear los territorios, ¿no? Entonces, si lo somos capaces de describir, bueno, vamos a estar pasos más cerca de solventar esto. Me cuesta mucho solventar los problemas territoriales de hoy si no los dibujamos, ¿no? Entonces, bueno, más que nada sí, nosotros andamos ahí con el territorio que nos encanta y ahí lo disfrutamos también con estas herramientas. Gracias por la respuesta. Oye, perdona, apuntillando solo una cosa por este tema que se planteaba ahora, porque claro, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando del ensanche, estamos hablando de lo que algunos llaman a Barcelona real, ¿no? La ciudad real, ¿no? Decía, no recuerdo, el alcalde Pascual Maragall. Decía, aquí está el municipio de Barcelona y luego la ciudad real. Pero bueno, recuerdo, no sé, mucha gente, ¿no? Que se ocupa de fenómenos metropolitanos. Rafael Mas, geógrafo barcelonés que vivía en Madrid, por cierto, decía Barcelona, que por lo menos es 100 kilómetros hacia arriba y 100 kilómetros para abajo. Es hasta Lampurdán por arriba y hasta Tarragona por abajo. No sé si estás de acuerdo. Y claro, para analizar estos fenómenos de
con estos nuevos sistemas, digamos, capaces de detectar la movilidad de otra manera y además la movilidad cotidiana, la gente que está el fin de semana, la ciudad que implosiona y cambia y ahora cada vez más gente teletrabajando, yendo y viniendo. No hay manera ¿tenéis algún plano de estos maravillosos que has presentado que explique esa movilidad metropolitana, que es la que define todas las ciudades del mundo, ¿no? Desde que se inventó en Estados Unidos, el ámbito metropolitano, ¿realmente se podría mapificar de esa manera? La pregunta, no sé si tenéis algo en este sentido. Sí, tenemos, mira, no la hemos enseñado porque hemos enseñado solamente un fragmento que nos parecía más relevante a la hora de hacer la explicación. Es que con las redes de telefonía sí que tenemos los desplazamientos. Hemos enseñado desde Paseo de Gracia hacia toda la región metropolitana, ¿no? Que abarca, Paseo de Gracia abarca, era un dibujo como una estrella, ¿no? Donde veíamos un montón y como, por ejemplo, Sagrada Familia tenía una movilidad mucho más inmediata, ¿no? Con ese dibujo, si juntáramos todas esas matrices juntas entre ellas, acabaríamos, y es el dibujo que lo hemos enseñado. Mira que me he dejado un dibujo y yo sé qué preguntas. No, pues este dibujo que lo he puesto nos enseña cómo en el litoral tenemos algo muy fuerte, cómo de repente con Sabadell y Terrassa es solamente una parte, un hilo de Barcelona que se conecta, no toda ella, ¿no? Y cómo Zona Franca vuelve a ser un polo que actúa como una propia ciudad que tensiona, ¿no? Esto es muy interesante porque siempre hemos dicho dónde termina, ¿no? Y cuando apareció el dato de telefonía dijimos, a pintarlo ya, a pintarlo ya que lo queremos saber, ¿no? Y vimos aquella imagen y dijimos, vale, ya sabemos realmente Sabadell y Terrassa, ¿no? O sea, qué papel juegan, que estamos conectados pero en un mundo paralelo. Yo siempre me los imagino más próximos, pero es verdad que hay veces que están más lejanos de lo que y en la matriz de movilidad se veía, ¿no? Pero la idea del límite hoy en día nos la podemos pensar en muchos problemas, o sea, en otras magnitudes, ¿no? El otro día estamos trabajando con el tema de la contaminación del aire para la Bienal de Venecia y si hablamos de contaminación del aire, Barcelona acaba en el Sáhara. Es decir, nuestros problemas de salud ambiental es el polvo del Sáhara que llega. Y ahí tenemos un linde, ¿no? Obviamente tenemos un problema que luego es el de los pozos de petróleo, que tendríamos que ubicarnos en un mapa. Es decir, la capacidad de otorgar escala a la visión, y yo creo que eso sale. Mira, o sea, como estamos así como cerrando, citar a Manuel de Sola Morales está muy bien, ¿no? Con esta idea de que la escala, o sea, a ver, espera, ¿cómo lo decía? Decía, no sé si te lo voy a poder decir literalmente, que el tamaño no es la escala, vendría a decir. Y esto, la idea es muy bonita. Que la escala tiene que ver con la complejidad. Tiene que ver con la capacidad de cosas que somos capaces de observar simultáneamente y la capacidad de complejidad que somos capaces de incorporar en esta visión, ¿no? No será si yo dibujo un 1.500, un 1.5000 o un 5 millones, ¿no? Será cuántas cosas pongo. Entonces, la escala la conseguimos, ¿no? Cuando en mi mapa están los habitantes, las casas, pero están los aires del Sáhara, están esas matrices de gente que viene de un sitio a otro, ¿no? Está la gente que sale volando hacia otro lado, ¿no? Están, ¿no? Todas estas relaciones económicas que establecemos con otros lugares del mundo. Esa es la gran escala, ¿no? Y la que da complejidad y la que, cuando nosotros hablamos territorialmente, es porque queremos añadir complejidad de esta, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más porque pasamos un poquito de la hora. ¿Hay alguna cuestión más así de si queremos explotar un poco más a nuestro invitado? Ya podemos darlo por suficientemente, aunque no acabaremos y seguiremos conversando seguramente por aquí, por las redes, nos veremos en cualquier momento. Bueno, entonces si os parece vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias de nuevo y en fin, estamos en contacto. Buenas tardes. La próxima sea en Zaragoza, que tenemos ganas de ir por ahí.
Y, La próxima, por favor, ya creo que ya nos vamos a vacunar enseguida y nos veremos en directo, en vivo. Oye, claro que sí. muchas gracias, oye. Bueno,